La resolución de triángulos rectángulos implica básicamente la implementación de las razones trigonométricas, es decir, del cálculo sobre las relaciones, sobre las parejas que forman los lados de un triángulo respecto de un ángulo, bien sea este conocido o no sea conocido. Cuando nos piden a nosotros resolver un triángulo rectángulo, lo que nos están pidiendo son dos cosas. Lo primero que nos están pidiendo a nosotros es hallar la medida o la longitud, en este caso, una medida de longitud, de los tres lados, es decir, cuánto mide cada uno de sus lados. Y lo segundo que nos piden es determinar la medida angular, bien sea esta en grados o sea en radianes, o en grados, minutos y segundos también, de cada uno de los tres ángulos presentes en el triángulo. La implementación de este tipo de ejercicios en escenarios reales es considerablemente abundante. Solamente por citar temas así superficialmente que evidentemente no son de mi dominio, está la ingeniería y la arquitectura, en la cual nosotros, basados en una superficie horizontal, podemos determinar alturas o, por qué no, medidas diagonales, longitudes diagonales de ciertos elementos materiales o construcciones o estructuras que se necesiten en determinada construcción. Inicialmente el requisito para poder trabajar sobre esto, ¿cuál es? Es justamente que se cumpla esto, que el triángulo que tengamos que resolver, solucionar, sean triángulos rectángulos. Esto es, que tengan presente un ángulo de 90 grados en su estructura. Recordando un poco las sabias palabras de nuestro buen amigo Pitágoras, sabemos que las dos líneas que son perpendiculares una a otra, es decir, las dos líneas que están formando el ángulo de 90 grados, son conocidas con el nombre de catetos. Y la diagonal, de hecho la línea más larga del triángulo rectángulo presente en este, que une los extremos libres de los catetos, se conoce con el nombre de hipotenusa. Este dato es de vital importancia, ya que nosotros podemos trabajar en complemento para resolver el triángulo, más allá de las razones trigonométricas, también sobre el teorema de Pitágoras, el cual establece la relación de la medida al cuadrado de la hipotenusa, la cual es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Esto es la proyección cuadrangular de los dos catetos que me van a producir un área determinada, necesariamente deben ser exactamente iguales a la proyección del área en función de la longitud de la hipotenusa. La mejor manera de entender este tema es practicando, así que vamos a hacer 3 ejercicios rápidos acerca de la resolución de triángulos rectángulos. El primer triángulo que vamos a resolver nos presenta la siguiente información. Tenemos la medida de la hipotenusa, la cual cariñosamente bautizamos como A, que tiene 4 unidades, 4 centímetros, 4 decímetros, 4 metros. Y uno de los catetos, en este caso, bautizado cariñosamente como B, el cual tiene una medida de 2 unidades. Se nos está pidiendo resolver el triángulo, es decir, necesitamos hallar la medida del lado que funciona como base y de sus 1, 2 y 3 ángulos. Empecemos entonces por lo fácil, que sería determinar la longitud de la base, y eso lo hacemos mediante el teorema de Pitágoras, el cual vamos a recordarlo como h cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, que será igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. De esta fórmula vamos a reemplazar lo que conocemos, y en este momento lo que conocemos es la longitud de la hipotenusa, la cual bautizamos como A, que mide 4. Vamos a dejarlo al cuadrado, y eso será igual a la longitud del primer cateto, el cual sabemos que tiene como medida 2 elevado al cuadrado, más el otro cateto que no lo conocemos, por lo tanto lo dejamos desconocido. Vamos a despejar a este cateto, y para ello voy a transponer este término que está sumando al otro lado para restar. Me quedaría entonces 4 al cuadrado menos 2
al cuadrado va a ser igual a el cateto 2 al cuadrado. En el siguiente paso voy a resolver las operaciones aritméticas. En este caso empezaría con los exponentes por orden jerárquico de las operaciones. 4 elevado al cuadrado, que es 4 por 4, me entrega como resultado 16. Y 2 elevado al cuadrado me entrega como resultado 4. Eso será igual al cateto 2 al cuadrado. Desarrollando la resta, finalmente tengo como 12 el resultado final que le corresponde al cateto 2 al cuadrado. En este punto, resolver el cateto al cuadrado no me sirve. Por lo tanto, debo extraerle la raíz cuadrada a cada uno de los miembros de la ecuación. Sabemos que la raíz cuadrada del cateto 2 al cuadrado, pues es sencillamente el cateto 2. Ahora, ¿a qué corresponderá la raíz cuadrada de 12? Porque sabemos que 12 no tiene raíz cuadrada exacta. Lo que podríamos hacer para expresarlo sin calculadora es tomar el número 12 y descomponerlo en sus factores primos para verificar si es posible reducirlo a una expresión completa. Vamos a sacarle la mitad, que es 6, sacamos la mitad, que es 3, y sacamos la tercera, que es 1. Evidenciamos que 12 se puede expresar como la raíz cuadrada de 2 por 2 por 3, dicho de otra manera, como 2 elevado al cuadrado. Y en ese orden de ideas, este 2 puede salir del índice radical pagando su salida con este exponente. El resultado me quedaría expresado entonces como 2 por la raíz cuadrada de 3, que sería la longitud del cateto que funciona como base. Lo siguiente a resolver será encontrar la medida de los ángulos. Como este es un triángulo rectángulo, ya tengo relativamente completa la mitad de la respuesta. ¿Por qué razón? Porque al ser un triángulo rectángulo, yo tengo plena seguridad de que el ángulo formado entre los dos catetos, es decir, las líneas que son perpendiculares entre sí, es un ángulo de 90 grados. Para poder hallar la medida angular de los otros ángulos restantes, lo que debo hacer es apoyarme en las longitudes de sus lados y aplicar las razones trigonométricas. En este caso voy a operar para hallar la medida angular de este angulito que está pintado de color rojo y el cual no sé cuánto mide. Conozco la medida de la hipotenusa y conozco la medida del ángulo, del lado, perdón, que se opone, que se enfrenta a dicho ángulo. De hecho, también conozco la medida del cateto que es adyacente, está pegado a él. Vamos a aplicar para este caso particular la razón trigonométrica seno para el ángulo de color rojito, al cual cariñosamente voy a volver a bautizar como alfa, y cuyo resultado estará determinado por el cociente entre las longitudes de el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya conozco las dos longitudes, así que puedo reemplazarlas en la fórmula. El seno de ese ángulo alfa estará determinado por el cociente entre el cateto que se enfrenta, que se opone al ángulo de color rojito al cual bauticé alfa, cuya longitud es 2 unidades, 2 centímetros, 2 metros, no está especificado, vamos a trabajar solamente con los números. Y eso lo vamos a dividir sobre la longitud de la hipotenusa, la cual sabemos que es 4. 2 dividido 4 nos entrega un fraccionario bastante conocido. De hecho, simplificamos porque son números pares y podemos hacerlo. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Por lo tanto, en este momento sé que el seno del ángulo alfa es igual a 1 medio. Y esto me va a permitir deducir mediante el uso de la calculadora, haciendo la siguiente operación, presionando la tecla Shift e inmediatamente presionando la función seno, sin en inglés, y digitando 1 dividido 2. Haciendo esta operación en la calculadora, el resultado que voy a obtener es de 30. Importante acotar, la calculadora, para que me arroje este resultado, debe estar configurada en grados. Si todo nos sale bien, hemos determinado que
por el seno de este ángulo valer 1/2, su ángulo en grados vale 30 grados. Ya con esto hemos finalizado prácticamente el ejercicio, hijitos. ¿Por qué? Porque yo puedo echar mano ahora de una propiedad que tienen todos los triángulos, la cual me dice que la sumatoria de sus ángulos internos, sea el triángulo que sea, siempre me va a dar como resultado 180 grados. Si yo sé que los ángulos alfa, beta y gamma, por llamarlos de alguna manera, me van a sumar siempre 180 grados, y de esos 180 grados yo ya conozco 30 y 90, lo único que debo hacer es restar los ángulos que conozco y obtendré el resultado del ángulo restante, en este caso beta. 180 menos 30 menos 90 en grados me dan como resultado 60 grados. De esta manera está establecida la medida tanto de los ángulos como de las longitudes de sus lados, y de esa manera ha quedado resuelto el triángulo. En el siguiente video, dijimos que vamos a hacer 3 ejercicios, vamos a aplicar este tipo de conocimientos a un escenario real en el cual necesitamos determinar las longitudes, las alturas o las medidas de ciertas estructuras que se nos presentan en escenarios, como les digo, reales. Eso sería todo por ahora, hijitos, así que hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.